Hoy vamos a ver cómo interceptar las peticiones HTTP en Angular, y para eso tenemos los interceptores. En nuestro caso concreto vamos a interceptar cada petición HTTP para colocar el token y de esta manera poder emitir el token en cada una de las peticiones sin tener que repetirlo en cada petición. Y por otro lado vamos a crearnos una biblioteca .loader que lo que va a hacer es intervenir cada petición HTTP y nos va a mostrar un loader en el que se va a aplicar un debounce. Esto es muy interesante, así que sin más preámbulos, comencemos. Y como siempre, en el repo tenéis toda la documentación y todo el ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con los interceptores funcionales. En lugar de tener que trabajar con los interceptores que antiguamente se cargaban en los módulos, nosotros lo vamos a hacer a través del config ts con la opción with interceptors. Entonces, antes de empezar, que tenemos en cuenta que estamos haciendo interceptores de HTTP, es decir, que esto nos va a permitir interceptar, modificar e incluso reaccionar a cualquier petición HTTP, incluso sus respuestas de manera global. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso normalmente? La autenticación, es decir, el caso de uso que vamos a usar, manejo de errores, pero errores de HTTP. No errores del sistema, sino errores de las respuestas que nos dé el backend. Autenticación o locking, como hemos visto, la transformación de la respuesta, etc. ¿Por qué usar interceptores HTTP? Obviamente, peticiones centralizadas, nos va a mejorar la seguridad, poder tener un manejador global de errores, código más mantenible, etcétera. Entonces vamos a empezar a trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Share, en este caso App, Share, y vamos a crear aquí un interceptor. Nuevo Folders, Interceptors, y vamos a crear Auth Interceptor. New File, Auth Interceptor. Este interceptor va a servir para poder colocar el token en cada una de las peticiones. Entonces, ¿qué empezamos haciendo? Export function, porque estamos trabajando con interceptores funcionales. Lo vamos a llamar token interceptor. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener la request, que será HTTP request de Angular Common, ¿vale? Y no sabemos lo que vamos a tener, con lo cual vamos a ponerlo desconocido. Y por otro lado, también tendremos como segundo parámetro next. ¿Por qué next? Porque esto vamos a tener un conjunto de interceptores. No tenemos por qué tener uno solo, sino que se van a ejecutar uno detrás de otro. Entonces, la última función que tiene que tener token interceptor es la ejecución de next, el cual es un observable. Entonces, next es del tipo HTTP handler function, bien, de Angular Common, ¿vale? Ya tenemos lo que es la cabecera de los interceptores funcionales. Vamos a empezar entonces a darle algo de sentido a nuestro código. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con... Vamos a coger el token storage service, es decir, vamos a inyectar nuestro servicio, que es el que tiene la información del token. Portamos inject también. Y ahora ya sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Tenemos token storage service. Tenemos token, es decir, si se ha inicializado, en ese caso vamos a clonar la cabecera request igual request clone, y aquí vamos a introducir una nueva cabecera headers. Vamos a poner request headers, vamos a poner la cabecera de authorization y vamos a usar el estándar de bear, con lo cual hay que poner bear y a continuación el token $, ponemos token storage service, justo el que hemos importado, y accedemos al token. ¿Vale? Pues en principio ya tendríamos la cabecera clonada si tenemos token, y lo que tenemos que hacer a continuación es justamente invocar a next, return next de la petición. ¿Para qué? Para que pase al siguiente interceptor, que en este caso todavía tenemos solo uno. Ya tenemos el interceptor preparado. ¿Qué es lo siguiente? Cargarlo. ¿A dónde vamos a ir? Al app config. Vamos en el app config y dentro del app config fijaros que tenemos provide HTTP client. Pues aquí tenemos que incluir la opción with interceptors. Aquí está. E interceptor será un array de interceptores. Token interceptor. ¿Vale? Bien, pues vamos a comprobar que en cada una de las peticiones HTTP que hacemos
el token va. Bien, pues aquí estamos autenticados en la aplicación y vamos a ir a View y dándole View, fijaros, venimos por aquí, las peticiones, hemos entrado en el 2 y en los encabezados debería aparecer la cabecera Authorization Bidder con nuestro token y ya sería parte del backend el que se encargaría de gestionar este token. No solo ahí, fijaros que vamos a limpiar, si ahora volvemos, vemos que aquí en cada una de las peticiones, aquí hemos pedido todos los datos, vamos a estar enviando el token. Esto nos va a permitir validar desde el backend si somos quien decimos que somos. Así que este primer interceptor, listo, vamos a hacer uno un poquito más complicado. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hacer una pequeña lib que va a usar un interceptor, que va a usar un componente y que lo que va a hacer es mostrarnos un loader de cuando está cargando la petición HTTP. Bien, pues nos vamos a ir. En este caso ya no va a ser en share, vamos a crear una nueva lib, aquí, lib, que si lo preparáramos pudiéramos exportarla y reutilizarlo en otros proyectos diferentes. Esta lib la vamos a llamar .tet, en honor al canal, .tet loader. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a crearnos un servicio que lo vamos a llamar .tet loader.service.typescript. Este servicio, ¿qué va a hacer? Va a ser muy sencillo. Va a tener un valor, una señal que nos va a indicar si se está cargando o no se está cargando. Es decir, vamos a simplificar, tenemos que tener un signal que nos diga true o false. Ya está, vamos a repasar. Por lo tanto, vamos a crearnos un servicio. Export class, lo vamos a llamar .tet loader service. ¿Vale? Este servicio lo tenemos que inyectar @injectable y por aquí le pasamos el provide in root. Ahora ya lo tenemos. Siguiente paso, privado isLoading. ¿Qué va a ser isLoading? Una signal de tipo booleana que va a iniciarse como false, es decir, vamos a tener un valor al que vamos a poder reaccionar que inicialmente es falso y vamos a exportar otra que es isLoading, la pública, ya sabéis, computed, que va a depender de la privada y en este caso simplemente isLoading y el valor que tenga la privada. Vamos a poner por aquí la privada. Bien, ¿qué dos métodos necesitamos? Un show y un hide. ¿Qué? ¿Que hagan qué? Que cambien los valores. Con lo cual, show, lo único que va a hacer es this.isLoading privado, quiero que esto sea true. Y por otro lado, el de ocultar, que lo que va a hacer es justamente lo contrario. Y por aquí terminamos. Ya tendríamos lo que es el .tet loader service. ¿Qué es el siguiente paso? El interceptor. Vamos a por él. ¿Qué hacemos? Nos vamos por aquí y vamos a crear nuevo file .tet loader interceptor.typescript. Nuestro interceptor tiene que ser, como hemos dicho, una función. Entonces, export function.tet loader interceptor. ¿Qué vamos a recibir? Una request que será del tipo HTTP request de desconocido, noun por aquí, y por otro lado tendremos next, que ¿qué era? HTTP handler function. Esta, la segunda, ¿eh? No nos vayamos a liar. Handler function. Perfecto. Ya tenemos la estructura. Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues en principio vamos a cargar el servicio que acabamos de crear, en el que vamos a saber si se está mostrando o no un valor. Y lo que vamos a hacer es const loader service igual inject, ¿de quién? De .tet loader service. Cargamos, inyectamos por aquí y ahora, ¿qué sería lo siguiente? Pues sin ningún retraso vamos a hacer dos opciones. La primera, menos bonita, pero más sencilla para la primera opción. Opción 1 va a ser sin tener un debounce, es decir, sin un retraso, que del tirón aparezca. Esto vamos a ver que tiene sus problemas, sobre todo en la user experience. ¿Y ahora qué hacemos? Pues un loader service, oye, ponme true. Es decir, cuando tenga el componente suscrito lo que va a hacer es, cuando empiece el interceptor, haya una petición HTTP, le vamos a poner un valor true y en función de eso mostraremos el loading, el spinner. Y cuando termine, cuando el interceptor termine, es decir, la petición HTTP termine, vamos a cambiar el estado de nuestra signal. Con lo cual, aquí tendríamos return next para dar paso al siguiente interceptor, con lo cual tenemos que retornar ahí.
Y esto recordamos que es un observable, con lo cual podemos manipular el flujo con pipe, ¿vale? Con pipe, ¿ahora qué podemos hacer? Tenemos un operador que se llama finalist, que lo que hace es, oye, cuando el observable termine, vamos a hacer la callback que tú me pongas por aquí. Con lo cual, aquí, cuando la petición termine, lo que vamos a hacer es justo decirle al loader service que cambie el estado. Hide. Bien, sencillo. En principio no hay mucha complicación. Ahora vamos a crearnos el componente donde va a estar el loader. Entonces vamos a nuestra lib y aquí vamos a crear un nuevo file, .tet loader component.typescript. Nuestro componente vamos a crearnos una clase, export class .tet loader component. Este componente deberíamos tener @component. Ahí lo tenemos. Con las siguientes configuraciones, el selector, ¿quién va a ser? Pues vamos a ponerle .tet loader como selector y luego el template, que lo vamos a escribir aquí directamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cosita, vamos a decir, si se está cargando, isLoading, este isLoading, ¿quién será? Este isLoading debe ser el asignal de nuestro servicio, con lo cual isLoading, aquí pondremos inject, ¿de qué? Del .tet loader service, ¿vale? El servicio, y voy a traerme el isLoading. Es decir, fijaros que me estoy trayendo del .tet loading service, loader service, la signal isLoading para poder usarla en el template. En caso de que se esté cargando, voy a mostrar el loading. El loading lo vamos a maquetar de la siguiente manera. Usando Tailwind vamos a tener una clase que vamos a situar, en principio lo queremos situar en la esquina inferior derecha, con lo cual vamos a poner un grid, vamos a ponerlo en toda la pantalla de altura, fijo, esto es lo que nos va a permitir ponerlo abajo, a la derecha le vamos a dar un espacio de 8 y Z50 para que esté por encima, porque no queremos que ocupe nada, es decir, queremos un loading que aparezca, esté ahí, nos dé señales al user experience, pero ya está. Y vamos a cerrar por aquí el div. Lo siguiente, ¿qué sería? Sería ya situarlo, como hemos dicho, playSelf en abajo, y vamos a poner la clase loader, que es el spinner, que todavía no lo hemos diseñado, estamos simplemente situando. ¿Vale? Cerramos este div y vamos a crearnos aquí mismo los style. ¿Cómo? Style, los puntos, y los inyectamos también, es decir, un single find component en toda regla. Vamos a tener las tres capas, pero es porque es un componente muy sencillo. La clase loader, en lugar de sacarla, vamos a usar el apply de Tailwind, que ya lo hemos visto en el curso. Entonces, @apply, y vamos a decir, queremos border gray, 30 la altura, 20 la anchura, 20 el tamaño. Animate spin, que nos lo da Tailwind para animar dando vueltas. También queremos la clase que esté redondeada. El border le vamos a poner en principio 8. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría darle un color. Border de blue 600. Vale, ya tenemos el componente. Si nos vamos a revisar, ¿qué tenemos? Tenemos una lib con el loader component, el intersector y el servicio. Lo que nos quedaría es usarlo en nuestra aplicación. ¿Dónde? Pues esto lo vamos a cargar en el app component. Si nos vamos al app component, aquí vamos a cargar el .tet loader, el componente. Con lo cual, venimos por aquí, .tet loader component, lo cerramos. ¿Y qué faltaría? Pues simplemente faltaría el intersector. Vamos al main, vamos a buscar el main de configuración, el appconfig, perdonad, aquí está appconfig, y detrás del token intersector vamos a poner el .tet intersector. Vale, pues ya está, ya lo tenemos preparado. Vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí estamos, ya estamos, he limitado la red a lento, me voy a mover y fijaros, ahí lo tenemos. ¿Veis que está cargando? He puesto la red muy lenta, entonces el spinner aparece ahí fijo, ¿vale? Y en cuanto termine la petición, se acabó. Fijaros, a medida que nos movamos, pero no es las peticiones de movimiento, por ejemplo, del router, sino de las de HTTP. Si volvemos a poner esto sin limitación, fijaros que nos vamos a encontrar con un problema de user experience.
¿Veis? Sale demasiado rápido. Entonces, vamos a intentar que el spinner tenga un retraso de 300 milisegundos, porque a veces no es ni bueno estar viendo una animación que simplemente sale cuando ya rápidamente tengo todo cargado. Así que vamos al intersector a añadirle una funcionalidad extra. Bueno, pues en el intersector, esto sí que es un poco bonus track del curso porque no hemos trabajado nada de RX y estaría bien más adelante que hagáis formaciones de RX, que aunque en los casos base no lo vais a necesitar, probablemente en cosas avanzadas puede que sí. Entonces, vamos a poner option 2 y en este caso vamos a poner la demo, vamos a usar con the bounce, with the bounce, que es un retraso, ¿vale? Pues entonces, en primer lugar, vamos a crearnos un loader subject. ¿Por qué subject? Tenemos que trabajar con RX porque todavía los intersectores trabajan con observables y además tiene sentido porque es código asíncrono. Entonces, loader subject nos lo vamos a crear, un subject que va a ser del tipo boolean, ¿vale? Para saber si el intersector hay que cargarlo o no. Y entonces aquí tenemos un subject, lo importamos. Uy, voy a comentar esta parte de aquí porque si no vamos a tener problemas. Vale, aquí está, el subject. Lo importamos desde RxJS. Siguiente paso que tenemos que hacer, pues fijaros, nosotros vamos a tener que retornar exactamente lo mismo que teníamos antes. Return, next y el next con la request, ¿vale? Y aquí ahora empezamos con el pipe. El pipe es donde vamos a poner los operadores que nos interesan. El primero que vamos a poner, el switch map. El switch map que nos va a permitir ejecutar la petición HTTP. Entonces, switch map, aquí ponemos next request, ¿vale? Entonces, aquí se está ejecutando la petición HTTP. Vamos a seguir. Ponemos siguiente operador, the bounce time. ¿Por qué? Porque es que justamente RxJS tiene un operador que retrasa la ejecución de suscribirte y demás. Con lo cual, the bounce time de 300 milisegundos. Siguiente, efecto de lado. ¿Tiene sentido? ¿Es un efecto de lado mostrar información en la pantalla? Sin duda alguna. Entonces, un tap y aquí es donde nosotros vamos a poner que nuestro loader service vaya a cambiar el estado y haga un show. Bien, ¿qué nos quedaría? El finalist que ya teníamos preparado anteriormente. Vamos a prepararlo. Oye, y cuando esto acabe, ¿qué vamos a hacer? Cuando esto acabe, lo que tenemos que hacer es loader subject. Vamos a completarlo. Y por último, vamos también al loader service, cambiarle el estado. Pues hasta aquí sería con un debounce, que realmente estamos usando el debounce time de RxJS. Vamos a comprobar cómo ahora tarda un poquito y da mejor user experience. Ya estamos aquí y fijaros, ahora vamos a cargar la aplicación. Si tenemos toda la conexión, no ha salido el spinner. En cambio, si ponemos que tenemos 3G, vamos a refrescar, nos movemos y en el home, ahí está. Ha tardado 300 milisegundos en aparecer, pero si tuviéramos conexión rápido, no aparecería. Bueno, y espero que os esté gustando el curso, sobre todo los que estáis llegando hasta aquí. Ya hemos tocado casi todos los palos para ser un curso de fundamentos. ¿Qué es lo que nos queda? Desplegar la aplicación. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!